Hola, buenas tardes. Mi compañera Ana Sofía Estrada y yo, Selene Zavala, les vamos a hablar sobre el Brexit de Reino Unido de la Unión Europea. Para empezar, aquí está lo que vamos a estar tocando en esta presentación, que son los antecedentes, el referéndum, la gestación del Brexit, las implicaciones y unas conclusiones. Para empezar, tenemos como antecedente que el Reino Unido nunca entró en sus inicios a las comunidades europeas, sino que hasta 1971 Edward Hale, como primer ministro, presenta un documento entre el Parlamento hablando sobre la importancia que tenía ser parte de la Europa nueva que se estaba formando. Los principales, lo que ganaban con esta unión era unirse al mercado único, que pues les iba a traer consigo muchos beneficios. Entonces, el 1 de enero de 1973 entra en vigor el Tratado de Adhesión del Reino Unido a las comunidades europeas. Sin embargo, en el año 1974, el siguiente primer ministro, Harold Wilson, entra con una postura abiertamente euroescéptica y en campaña promete que el pueblo decidirá en urnas si quiere que el Reino Unido siga o no como miembro de las comunidades europeas o no. Así, el 5 de junio de 1975 se lleva a cabo este referéndum en Reino Unido y pues se refleja que la población quería seguir unida a las comunidades europeas. Tras el reencuentro de votos se reflejó que 66.5% de los votos querían permanecer en la comunidad europea. Como otro antecedente tenemos el gobierno, cuando Margaret Thatcher fue primera ministra, y desde esta época el euroesceptismo se ancló totalmente al Partido Conservador, es decir, como que se institucionalizó. Si bien ya tenían sus corrientes, esta fue ya mucho más pesada la ideología. Margaret Thatcher, de hecho, en lo que estuvo como primera ministra, varias veces sugirió que se salieran de las comunidades europeas y tuvo varias tensiones con varios mandatarios de diferentes países que incluso pensaban que si Reino Unido salía de ella, pues sería un alivio para todos. Entonces, en 2014 también nos vamos a adelantar un poco, pero llega una ola de populismo con el éxito del partido UK Independence Party en las elecciones del Parlamento Europeo y en las elecciones locales de los miembros de la Unión Europea. Este partido está vinculado con ideas euroescépticas y también con la defensa de la soberanía británica. Como sabemos, el populismo también hace esta diferencia entre la población y las élites, entonces está como muy en contra de las élites y lo que quiere es que la población tenga como más decisión en sus gobiernos y viene con la idea de hacer consultas y referéndum para todo el tiempo estar pues al tanto de lo que quiere la gente. Entonces, en el 2010, David Cameron llega a ser primer ministro con la coalición de los conservadores con los libres demócratas y los conservadores empiezan a ejercer presión a partir del 2012 para que David Cameron incluya una iniciativa legislativa para la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en las comunidades en la Unión Europea. Cameron pone la iniciativa en la mesa, en 2013 anuncia que va a ser parte de la campaña del 2015 y pues también al mismo tiempo plantea que va a realizar una negociación con la Unión Europea para mantenerse en ella, pero de manera reformada. Querían hacer una serie de negociaciones para encontrar una mejor posición de Reino Unido en la Unión Europea, ya que estaban un poco inconformes con a ciertos aspectos económicos de la soberanía y principalmente también de la migración. Entonces, pero lo que también marca un antecedente para el referéndum es que había una distancia creciente en la opinión pública británica respecto a la Unión Europea, principalmente por estas llegadas de olas de euroescepticismo más marcadas y también de populismo. Y en 2014, el pueblo británico estaba 61% a favor de ser consultado sobre temas de Brexit. Después de estos antecedentes es cuando llegamos al día del referéndum. El referéndum fue regulado en la Political Parties Elections, al Referendum Act 2000,
que fue establecida como para que todos los referéndums que se llevaran a cabo a partir del 2000 tuvieran como cierto orden y ciertas características. El referéndum del 2016 del Brexit fue llevado a cabo por la aprobación de la European Union Referendum Act 2015, el 17 de diciembre, donde esta ley cuenta con todo lo relacionado a la organización del referéndum y pues se precisa que se debe celebrar antes del 31 de diciembre del 2017 con algunas exclusiones de fechas, ya que se iban a llevar a cabo ciertas votaciones y ciertas campañas, por lo que no querían que se cruzaran unas con otras. El gobierno debía fijar la fecha con aprobación del Parlamento. La pregunta fue modificada durante el tiempo hasta llegar a Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Contaba con derecho al voto todos los mayores de edad y se celebraba en Reino Unido y Gibraltar. Bueno, ya tras las negociaciones que llevó David Cameron con los otros miembros de la Unión Europea, se publicó un informe sobre estas con 10 semanas de anterioridad a la realización del referéndum. En ella se daban todos los puntos que había negociado, todas las cosas que iban a cambiar si se mantenían en la Unión Europea reformada y también los deberes de los ciudadanos del Reino Unido por ser parte de la comunidad. Eh, este informe se llamaba The Best of Both Worlds, The United Kingdom's Special Status in Reformed European Union. El gobierno terminó adelantando el referéndum al 23 de junio del 2016 y Cameron anunció la fecha el 20 de febrero de ese mismo año. Del 15 de abril hasta el 26 de mayo se designaron todos los comités suprapartidistas oficiales, donde Vote Leave quedó para la campaña de Loud y Stronger in Europe para la campaña de Lim. Del 27 de mayo al 23 de junio operó este tiempo llamado Purda, que era la neutralidad que exigía la ley 28 días antes de la celebración del referéndum. En estos 28 días solo podía haber debates, pero ya no podían haber como propagandas de las distintas campañas que había. Bueno, ya llegamos a las campañas y estaban principalmente, nada más eran dos campañas, era la campaña del Remain, que eran los que querían permanecer en la Unión Europea, y la campaña del Leave, que eran los pro-Brexit. En la campaña del Remain era un discurso con aspectos económicos y objetivos, y los principales políticos que se encontraban en esta campaña era el primer ministro David Cameron, la entonces ministra de Interior Theresa May, y el ministro de Hacienda George Osborne, todos ellos eran conservadores, pero también estaba el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, y pues entre los puntos que tocaba esta campaña, mencionaba los beneficios que traía consigo el seguir en la Unión Europea y pertenecer al mercado único por el que se habían unido a las comunidades europeas en 1973. También decía que había más seguridad frente al terrorismo y el crimen y mantendrían su lugar en el mundo, pues la realidad sociopolítica internacional requiere cooperación y pues estando en la Unión Europea era más fácil a cabo llevar esta cooperación también con otros países externos como lo es Estados Unidos. Por otro lado, en la campaña del Leave era un discurso más aludido a la identidad y la cultura británica. Lo que quería esta campaña era como despertar el sentimiento nacionalista de los británicos, más que brindarles datos específicos sobre algunas cosas. Entre los políticos que resaltaban estaba Michael Gove y Boris Johnson, que eran conservadores, Gisela Stuart, laborista, y Nigel Farage, líder del partido UKIP. Entre los puntos que tocaba esta campaña es que estando en la Unión Europea había una erosión de la democracia con independencia amenazada y que esta se iba a ver aún más amenazada conforme se expandiera la Unión Europea y se centralizara. También decían que el mercado único generaba menor crecimiento y menos empleo, lo contrario a la campaña del Remain, y también que pues estando dentro de la Unión Europea pues tenían que aceptar inmigración sin control, lo que fue un punto clave para los británicos para empezar las negociaciones para reformar, ya que estaban pues un poco descontentos con toda la migración que tenían que estar aceptando. Pues en la campaña, durante toda la celebración del referéndum, hubo muchas tensiones.
podemos ver una fuerte división entre los conservadores y el gobierno, ya que si bien el primer ministro pertenecía al Partido Conservador, pues habían conservadores que querían permanecer en la Unión Europea y había otros que querían salir. El primer ministro Cameron tuvo una presencia muy fuerte y también hubo un protagonismo del partido UKIP en el lado de los euroescépticos. Hubo muchas acusaciones cruzadas sobre la propaganda contra el gobierno por inclinarse claramente hacia el Remain y también contra los partidos del Brexit de mentir sobre las cifras dadas, así de como de ocultar pues el modelo de relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se les acusaba de pues estar queriendo tapar a la gente lo que en realidad era la Unión Europea y su relación con el Reino Unido. Además, también se acusaba a los partidarios del Remain de apelar el voto del miedo y pues exagerar todas las consecuencias económicas y de seguridad que traía consigo el Brexit. Incluso en todas estas tensiones de campaña hubo un asesinato de diputada laborista Joe Cox el 16 de junio, que era pro-in o de la campaña Remain, que obligó a suspender pues unos días esta celebración. Bueno, lo sorprendente aquí fue que el 23 de junio del 2016, día que se lleva a cabo la votación, pues gana el Leave, contrario a lo que todos esperaban. Ni siquiera los mismos euroescépticos pensaban que de verdad fuera a ganar su campaña. Hubo un 72% de votación, de participación de la población, donde el Leave ganó apenas con un 51.9% sobre el Remain, con 48.1%. En el Remain votaron 16.141.241 personas, mientras que en el Leave votaron 17.410.742. Podemos observar en esta tabla que está dividido por regiones del Reino Unido. Entonces, la mayoría de ellas ganó el Leave, sin contar a Londres, Escocia y Irlanda del Norte. Esta votación ocasionó muchas tensiones y muchas problemáticas entre la población, entre los mismos políticos, y pues todo el mundo estaba realmente sorprendido de lo que estaba pasando. Aquí podemos observar una cita que pues habla acerca de lo que se estaba viviendo en ese momento. Un difuso sentimiento de malestar se fraguó en una decisión trascendental que bien podría concluir dividiendo al Reino Unido. Ello porque Escocia votó masivamente por permanecer en la Unión Europea. Edimburgo ya consideraba un nuevo referéndum para lograr la independencia de Londres. También en la Irlanda del Norte se configura un cuadro complejo, pues la mayoría votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Las sesiones apenas comenzaban y pues ahora mi compañera Ana les va a hablar un poco de cómo se gestionó el Brexit y también de las implicaciones que trajo consigo. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Estrada y les voy a hablar sobre la gestación del Brexit. Básicamente, el referéndum que decidió la salida de Reino Unido de la zona comunitaria empezó a gestarse en 2013 por iniciativa del ex primer ministro David Cameron. Todo comienza el 23 de enero de 2013 cuando David Cameron, el entonces primer ministro británico, anuncia la intención de convocar antes de 2018 un referéndum sobre la permanencia o la partida de Reino Unido de la Unión Europea si su partido, el Conservative and Unionist Party, ganaba las elecciones en mayo de 2015. Básicamente, Cameron decidió comprometerse a convocar una votación, no porque la población del país quisiera una, más bien porque una minoría significativa de sus propios parlamentarios, el día 27 de junio de 2012, aproximadamente 100 diputados conservadores firmarían una carta pidiendo al primer ministro que incluyera una iniciativa legislativa antes de las próximas elecciones que se tenían previstas para el año 2015, que sostuvieran la celebración de un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Muchos de ellos estaban frustrados básicamente por las limitaciones de la coalición y exigían que así lo hiciera, ya que temían que el UKIP, el partido de Nigel Farage, tomara su lugar o los lugares de muchos de sus colegas en las próximas elecciones, y algunos otros porque querían salir de la Unión Europea y estaban pues más que felices de aprovechar ese miedo a su favor. Posteriormente, el 7 de mayo de 2015, se celebran las elecciones generales británicas
y los Tories de Cameron ganan con la mayoría absoluta. El 8 de septiembre del mismo año 2015, la Cámara de los Comunes da luz verde a la ley que autoriza la convocatoria de un referéndum europeo y el siguiente año, el 20 de febrero de 2016, Cameron anuncia que el referéndum se celebrará el 23 de junio de 2016 y confirma que la postura oficial del gobierno será la de defender la continuidad en una Europa reformada. Cuando Cameron hablaba de una Europa reformada, se refería básicamente a varias reformas que exigía el Reino Unido a la Unión Europea en materia de inmigración, en cuestión del rechazo al euro. Varias de ellas eran medidas para acotar las rutas que existían para poder entrar al Reino Unido y entre muchas otras. Posteriormente, el 15, perdón, de abril del 2016, comienza la campaña para el referéndum, la campaña oficial, y el 23 de junio de 2016, Reino Unido vota en el referéndum el abandono de la Unión Europea. El 51.9% de los votantes fue partidario de abandonar la Unión Europea frente al 49.1%. Unas horas después de conocerse el resultado del plebiscito, Cameron anuncia su intención de dimitir en octubre de ese año. Posteriormente, el Partido Conservador obviamente tenía esta cuestión de iniciar la selección interna de su líder y el futuro primer ministro, que sustituiría a Cameron y sería el encargado de negociar básicamente los términos del Brexit. Entonces, la ministra británica de Interiores, Theresa May, la secretaria de Estado de Energía, Andrea Leadsom, el titular de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb, y el antiguo responsable de defensa, Liam Fox, presentarían su candidatura de liderazgo del partido. Un día después, el titular de Justicia, Michael Gove, anunciaría también su candidatura y horas más tarde, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, que fue abanderado del Brexit, decidió no presentar la suya. El 5 de julio, el grupo parlamentario del Partido Conservador descarta al exministro Fox para suceder a Cameron y el titular de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb, posteriormente también retira su candidatura. Entonces, el 7 de julio quedan Theresa May y Andrea Leadsom compitiendo para suceder a David Cameron frente al Partido Conservador y en el gobierno del Reino Unido. Tras esto, después de las votaciones de los diputados Tories, en las que Michael Gove quedaría fuera al no contar con apoyos suficientes, entonces, ahora sí, el 8 de julio, May y Leadsom inician ambas su campaña entre las bases conservadoras. Sin embargo, días después, Leadsom se retiraría de la carrera para encabezar el Partido Conservador y dejaría la vía libre a Theresa May. Para esto, el 11 de julio de 2016, Graham Brady, quien era presidente del 1922 Committee, formado por el grupo parlamentario Tory, proclamaría formalmente a Theresa May líder del Partido Conservador tras la retirada del resto de los candidatos. Y el 13 de octubre del 2016, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, afirmaría que la única alternativa a un Brexit duro era ningún Brexit. Un Brexit duro hace referencia básicamente a una salida sin acuerdo, que significa que el Reino Unido saldría de la Unión Europea sin este acuerdo en el proceso. De esta manera, cuando Reino Unido abandona la Unión Europea, también abandona el mercado único y la unión aduanera que estaban diseñados para facilitar el comercio entre los miembros de la Unión Europea. Las diferencias entre un Brexit duro y un Brexit blando o un Brexit con acuerdo serían fundamentalmente tres. Esta falta de acuerdo supondría abandonar el mercado único, lo cual restringiría la libertad de movimiento, de bienes, de servicios y sobre todo de capital. Además, Reino Unido dejaría de formar parte de la Unión Aduanera Europea, como les comentaba, y esta medida en concreto preocupó en su momento bastante en la isla de Irlanda, donde el mercado y las comunicaciones entre Irlanda del Norte e Irlanda sufrirían pues importantes restricciones. Un Brexit duro en ese momento podría derivar en un referéndum de autodeterminación norirlandés. Posteriormente, entonces, el 29 de marzo del siguiente año, 2017, el Reino Unido activaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que iniciaría las negociaciones con Bruselas para su retirada de la Unión Europea. Este documento, el Tratado de Lisboa, fija básicamente el protocolo a seguir en caso de que una nación integrante de la Unión Europea quiera dejar de formar parte de la Unión, como lo fue el caso del Reino Unido.
El Tratado de Lisboa es básicamente el documento que sustituyó la Constitución de Europa, la Constitución para Europa, y gracias a este Tratado de Lisboa, la Unión Europea adquirió esta personalidad jurídica propia y por tanto también tenía la potestad para firmar estos acuerdos internacionales. Después, el 19 de junio de 2017, Michael Barnier, que fue nombrado negociador principal de la Unión Europea, y David Davis, que fue el ministro del Reino Unido para la salida de la Unión Europea, iniciarían la primera ronda de negociaciones. En total se llevaron a cabo 7 rondas de negociaciones, 6 durante el 2017 y una última durante el 2018, donde hubo avances en detalles técnicos, en presentación de proyectos, en presentación de acuerdos. Eh, Sin embargo, el 11 de enero el Consejo adoptaría una decisión sobre la firma del acuerdo de retirada y decidiría remitir dicho proyecto de decisión al Parlamento Europeo para que estos lo aprobaran. El 20 de marzo de 2019, la primera ministra del Reino Unido enviaría una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, donde solicitaría una prórroga de plazo hasta el 30 de junio de 2019. Después, el 5 de abril, se solicita una nueva prórroga del plazo previsto y el 10 de abril se solicitaría otra. El Brexit se aplazaría ahora hasta el 31 de octubre en esta cumbre extraordinaria del 10 de abril. Posteriormente, el 25 de mayo de 2019, la primera ministra anunciaría su dimisión, tras básicamente no conseguir en 3 intentos que un acuerdo de Brexit fuera aprobado por el Parlamento británico. El 7 de junio, bueno, es importante que entre el 25 de mayo de 2019 y entre el 7 de junio, en octubre, primero se da un acuerdo entre negociadores donde la Comisión Europea recomienda que el Consejo Europeo refrende el acuerdo de retirada que se estaba revisando. Días después se vuelve a solicitar una prórroga donde el Reino Unido envía otra carta, otra solicitud a Donald Tusk para prorrogar el plazo contemplado ahora hasta el 31 de enero de 2020. Días después se toma la primera medida formal para la celebración del acuerdo de retirada, donde el Consejo aprobaría el proyecto adaptado de decisión del Consejo relativa a la celebración básicamente del acuerdo. Días después se acepta la prórroga hasta el 31 de enero de 2020 y el 7 de junio, como vimos, Boris Johnson, pro-Brexit, se vuelve líder del Partido Conservador y primer ministro, y el 12 de diciembre se da la victoria de Boris Johnson y el Partido Conservador, obteniendo una amplia victoria en las elecciones generales, consiguiendo ahora sí el apoyo necesario para concretar el Brexit el 31 de enero de 2020. Como siguiente tema tenemos las implicaciones y quiero empezar con las tensiones sociales. Básicamente, pues socialmente el país se estaba fracturando cada vez más. El acuerdo del Brexit creó una frontera interna en el Reino Unido, en el mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, y esto para los unionistas era una amenaza para su identidad británica y el lugar que ocuparían en el reino. El Brexit también reavivó el independentismo de Escocia, que, bueno, ya que sabemos que el 62% de los escoceses desean permanecer en la Unión Europea, se pudo apreciar esta división de clases, pero también esta división generacional donde las personas de la tercera edad votaron en pro del Brexit por carecer de un respaldo social que tuviera garantía y también se sentían alejados de la política. En cambio, pues los jóvenes se pronunciaron a favor de permanecer en la Unión Europea y ahora consideran que las generaciones anteriores les han robado su futuro. Actualmente hay también quienes están convencidos de que si hoy se hiciera un referéndum, el resultado sería que el 60% de los británicos votaría a favor de volver a la Unión Europea. Aproximadamente 2.000 personas en ese tiempo salieron a la calle para pedir que Gran Bretaña volviera a ser parte de la Unión Europea. Otro aspecto importante sobre las implicaciones es el impacto económico. La mayoría de los pronósticos y análisis económicos concluyeron que Gran Bretaña sería, por lo menos en un corto y mediano plazo, el gran perdedor del Brexit.
existió una reducción de las expectativas de crecimiento económico. Es muy importante remarcar que el Fondo Monetario Internacional recortó la previsión de crecimiento de Reino Unido del 1,3% para el año 2017 frente al 2,2% que ya se tenía previsto anteriormente. Esto ocasionó básicamente pues un crecimiento lento que continuó empeorando las tensiones que estaban asociadas con el estancamiento de sueldos, con el cambio económico estructural y sobre todo con la amenaza de programas de prestación social. Otro aspecto muy importante que podemos remarcar es que una de las industrias más afectadas fue la industria inmobiliaria, que experimentó una importante pérdida de valor, superando las expectativas de los inversionistas. Esto quiere decir que muchos inversionistas, muchas empresas importantes en varias de las ciudades grandes, como lo fueran Londres, decidieron tomar sus cosas e irse, y esto ocasionó claramente una reducción de empleos para las personas de Reino Unido. Uno de los efectos negativos también muy importantes del Brexit, particularmente en el Reino Unido, es la aparición de un sentimiento anti-inmigración. En el pensamiento británico se ha producido, perdón, un aumento en las actitudes violentas hacia los trabajadores extranjeros. Esto quiere decir, en el peor de los casos, que se ha manifestado como ataques, como burlas dirigidas hacia las personas de diferente nacionalidad. Sin embargo, también podemos ver que después de que Reino Unido abandonara oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020, pues la Unión Europea y el Reino Unido iniciaron negociaciones sobre las futuras relaciones y qué implicarían estas. Entonces, uno muy importante es el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre ambas, que es un acuerdo clave que regula la relación entre ambas partes tras el Brexit. Y paralelamente a este acuerdo comercial y de cooperación, el Reino Unido y la Unión Europea negociaron, firmaron y ratificaron también dos tratados en materia de seguridad y otro en materia de energía nuclear. Para las implicaciones más específicas, decidimos poner dos tablas, una con clasificación de implicaciones económicas y la siguiente eh, una tabla de implicaciones geopolíticas, y ambas tienen subcategorizaciones que, pues para poder ser más específicos sobre cuáles fueron las implicaciones a nivel general. Finalmente, mis conclusiones son que, como sabemos, el Brexit es un fenómeno complejo que resulta muy difícil de entender y de interpretar, claro, siendo este un caso que no tiene precedentes en los diversos ámbitos en los que se ve implicado, en economía, en política, en relaciones internacionales. Este estudio, el estudio de este caso, significa una revisión de aspectos importantes relacionados con la integración y en particular con el futuro de la Unión Europea. Para mí, el Brexit marca básicamente el inicio de un proceso de reestructuración de la Unión Europea que deberá ser muy flexible con la modificación para que se ajuste a las necesidades de los países miembros y se ajuste a sus expectativas para evitar el riesgo de generar más salidas en el futuro. Y para mí sigue siendo, a pesar de toda esta información que pudimos recabar para ustedes, sigue siendo un poco imposible realmente identificar con certeza los resultados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. No, no son tan claros. Se pueden observar más, pero no, no son tan claros todavía. Bueno, por mi parte, el Reino Unido siempre fue un miembro que estaba incómodo en la Unión Europea y las antiguas comunidades europeas. Siempre hubo algún tipo de tensión o nunca se sintió conforme con su pertenencia a estas. También que pues si bien los resultados que llevaron al Brexit nadie los esperaba, era algo que tarde o temprano pues llegaría a pasar, ¿no? Por las crecientes olas de populismo y también de euroescepticismo que estaban pues en todo el territorio del Reino Unido y en general en Europa. Este, además de que pues
por lo mismo de que siempre fue un miembro muy incómodo, pues tarde o temprano llegaría a pasar esto, ¿no? También que hubo pues poca claridad durante el referéndum y su campaña, ya que hubo varias mentiras, varias jugadas no tan legales por parte de las dos campañas, principalmente por la campaña de Leave, que pues llegó a exagerar datos o llegó a tocar más como las emociones de las personas hacia su nacionalismo que enfocándose en datos verídicos de lo que iba a pasar si se salían de la Unión Europea, ¿no? También pues con el Brexit, con este fenómeno, pues se cambió totalmente el orden y la integración de la Unión Europea y trajo consigo consecuencias que se han sentido y continuarán sintiéndose durante los siguientes años. También se puso en mesa algunas de las deficiencias de la Unión Europea y el descontento que pueden llegar a tener algunos de los miembros, ocasionando pues que alguno otro, ya con antecedente del Reino Unido, pues decida también abandonarla en algún momento de su historia. También obviamente significó una victoria para el euroescepticismo y una presencia más fuerte de esta ideología, ya que como hemos visto, los conservadores han tomado y los partidos de derecha han tomado como más presencia en Europa y también ha crecido mucho este euroesceptismo conforme va pasando el tiempo. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Aquí están algunas de nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención.